No quiero terminar hoy sin hacer una invocación a la gente de la Sociedad Nacional de Minería. Esto es posible de arreglarse. ¿Que va a significar sacrificar un porcentaje de sus ingresos? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, pero ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Vale la pena o no vale la pena que podamos mirar el futuro de una manera diferente y no lleno de ansiedad como se está mirando ahora con respecto al futuro? Porque esto tiene consecuencias políticas, ¿no es cierto? Cuando hay ese nivel de confrontación, de enfrentamiento, de guerra, tiene consecuencias políticas porque desestabiliza al país. En fin, vamos a hacer esfuerzo porque esto ocurra, porque esto suceda, por resolver los problemas, por dejar de llorar sobre lo mal que lo están haciendo los políticos y de quejarnos de todos los problemas que no podemos resolver y tomar las riendas y resolverlos. Yo creo que es absolutamente posible. De una u otra manera y por una u otra dirección, al final, el tema de la minería informal está presente en nuestras vidas. Desde el escándalo de la familia Sucho hasta las protestas que van a haber el día lunes, todo tiene que ver con lo mismo, porque van a venir, se ha anunciado, cerca de 10.000 mineros informales a la ciudad de Lima lunes y martes a exigir que se avance en la legislación para regular la formalización de los mineros que son registrados, 90.000, en el bendito Reinfo, este registro que se hizo para iniciar un proceso de formalización y que está a punto de celebrar su quinceañero, porque ese es el Perú, ¿no? O sea, decides cualquier cosa y puede demorar años en que se convierta en realidad. Como las obras, ¿no? O sea, hemos visto que el puerto de Chancay en 3 años y medio, invirtiendo 1.300 millones de dólares, han hecho una obra fantástica de ingeniería y para hacer un bendito hospital en el Perú se pueden demorar 15 años. Como si fuera el primer hospital que se construyó en el mundo. Pues todo demora así en el Perú y la formalización está esperando más de 12 años. Más de 12 años. Y el problema es que hay una... Como en todo, ¿ah? Como en todo, como en la seguridad, como en la crisis de salud pública, como en la situación de la pobreza en el Perú, como en la realidad económica, hay una incomprensión, desconocimiento e ignorancia de qué es de lo que estamos hablando, simplemente una mala fe y la defensa abierta de intereses de gente que no quiere que haya formalización de la minería informal en el Perú, porque no le conviene, porque afecta a su negocio. Pero pongamos las cartas sobre la mesa y hablemos claro de qué se trata cuando se habla de minería informal. En el Perú hay un sistema de otorgamiento de concesiones que se los voy a resumir de la manera más simple posible. La tercera parte del territorio peruano está otorgado en concesión. Las concesiones se entregan por cuadrículos, hay que pagar como 2.000 soles al año de derecho para sostener, la potestad, ¿no?, sobre esa cuadrícula. El Estado peruano es el dueño del subsuelo, entonces el Estado peruano, a través del Ministerio de Energía, de INGEMET, de las direcciones regionales de minería, otorga las concesiones. ¿A quién? A quien la pida. A quien la pida. O sea, quien la solicite y cumple un simple trámite. Creo que hay que hacer publicaciones en un diario de la región y llenar 2 o 3 formularios y listo. Eres el titular de la concesión. Entonces, ¿qué ocurre? La mayor parte, o buena parte de las concesiones, están en manos de grandes corporaciones mineras peruanas y sobre todo extranjeras. Y llegas al punto de que, es decir, puedes concesionar todo lo que quieras, casi. Y ocurren situaciones tan absurdas como que pueblos como el de Cocachacra, donde viven miles de personas arriba, el subsuelo que es del Estado peruano ha sido concesionado a la SAUDER. Es decir, la SAUDER es la dueña del subsuelo en este momento. Entonces, ¿cuál es el problema que ha habido acá? Que en el momento de otorgar las concesiones no se han tomado en consideración detalles como este. Que si bien el Estado peruano es el dueño del subsuelo, en el suelo, encima, viven personas en muchos casos. Y viven personas hace cientos de años que tienen derechos de propiedad, fíjense ustedes lo que es la vida,
porque creo que hay que empezar a mirar la historia de la independencia del Perú con otros ojos, de comunidades que otorgaron y consiguieron el reconocimiento de su propiedad y que defienden sus derechos con esos papeles en la mano que se los otorgó el rey de España. El rey de España, ¿ya? Que reconoció el derecho de las comunidades sobre esas propiedades en las cuales además habitaban, o sea, no había que ser un genio, era reconocer una realidad. El problema es que a la hora de otorgar concesiones a nadie se le ocurrió que antes de otorgar el derecho para explotar el subsuelo sobre el que viven personas, había que darle a las personas que vivían el derecho prioritario. Si se va a concesionar para explotar lo que haya debajo, mineral, gas o lo que fuera, el primer derecho debería ser, por lógica elemental, del que vive encima. Eso ocurre en muchos otros países donde incluso la ley es más drástica. La ley dice que ni siquiera tienes la primera opción. No, lo que hay abajo de tu tierra es tuyo. Si tú tienes una propiedad, lo que haya en el subsuelo es tuyo. Y así es en muchos lugares de Estados Unidos, en Canadá y en otras partes del mundo. Bueno, acá ni siquiera le pasó a la gente por la cabeza, a la gente que legisló este tema. Entonces hemos creado una situación donde hay titulares de concesiones sobre las que viven personas hace cientos de años que no tienen derecho sobre el subsuelo. Y ahí se arman los conflictos, muchísimos de los que hemos vivido, pero además tenemos un segundo problema. Hay muchos de estos lugares, y esto es una historia que viene desde la colonia, aunque no lo crean, y sobre todo desde la guerra de la independencia, donde por la guerra, que duró años, lo que ocurrió fue que colapsó la economía, entre ellos la minera. Pero alguien tenía que extraer el mineral y lo que ocurrió es que lo hicieron las comunidades a través del desarrollo de la minería informal. La minería informal de Perú tiene más de 200 años, para que se enteren. Más de 200 años. Entonces, lo que ocurre es que en muchos de los lugares donde se ha confirmado históricamente que hay presencia de mineral, había gente explotando ese mineral, pero eso tampoco se tomó en cuenta a la hora de desarrollar la ley de concesiones. Exitosa. Es decir, le das la concesión y ni te preocupas por quienes viven arriba. O das la concesión y ni te das cuenta de que hay gente que ya está explotando el mineral ahí y que habría que buscar la forma que legalice esa presencia. Bueno, nada de esto se tomó en cuenta. Entonces se han otorgado concesiones, que es ilegal, es así como la Constitución, que es horrible, pero que, digamos, es lo que tenemos. Y hay, pues, una legislación sobre otorgamiento de concesiones, que es una ley vigente de hace muchos años y que hay que respetar. Pero ahí se genera el problema, porque tú tienes enormes territorios que están concesionados, pero las áreas de explotación son mínimas en comparación a la dimensión de lo que está concesionado y a las potencialidades de explotación que existe. Entonces, ¿qué es lo que ha generado esto? Una situación donde hay gente que es titular de la concesión y que está explotando la concesión o no, porque hay algunos que ni siquiera la están explotando, y hay gente que de manera informal, sin tener un derecho legal sobre la explotación minera, sobre el subsuelo, porque no tienen concesión, están explotando el mineral. Ese es el problema. Resolvamos ese problema. Alguna solución tiene que haber. Y esa solución tiene que ser un entendimiento donde el Estado, cuyo último capítulo ha sido don Rómulo Mucho, que ya no se acuerda de las cosas que él mismo decía, que ya no contesta el teléfono y que ya no se acuerda ni de sus amigos, ¿no es cierto? Porque tiene, no sé si nuevos o qué. Pero ha sido un fiasco el papel del Estado en esto. Un fiasco. Y lo que hay que hacer es buscar un entendimiento, no, que tiene que partir de reconocer que los mineros informales no son delincuentes, no sean burros. Son 90,000 empresas que le dan chamba a medio millón de personas y que están sacando de manera informal más oro que el oro legal en el Perú. Eso está ocurriendo ahorita. Y esta gente se tiene que formalizar. Yo creo que la esperanza no es el Estado peruano. El Estado peruano es, no sé cómo definirlo, cualquier cosa menos una democracia y una conjunción de instituciones que operan de una manera articulada. El Estado peruano es una piedra en el camino.
Lo único que hace el Estado peruano es crear dificultades. Con la tramitología espantosa, hacer un procedimiento, te puede... Ayer hemos hablado de un asunto ya grotesco. Tienes un terreno en Manchay donde necesitan desesperadamente un hospital hace años. Hay 400 millones de soles dispuestos para la obra y no se puede hacer porque una dependencia del Estado no quiere ceder 86 metros cuadrados, 84 metros cuadrados para poner una subestación eléctrica. Eso es el Perú. Eso es el Perú. Un hospital como Lorena, miren cuántos años está esperando para construirse. Ese es el Estado peruano. Un trámite te puede tomar 6 meses, un expediente técnico 4 años, por Dios. Como si estuvieran inventándolo todo cada día. Entonces yo creo que hay una solución, sí hay una solución. Y la solución requiere un cambio acá, en la cabeza de los líderes, sobre todo de las grandes empresas mineras. Hay que entenderse con los mineros informales. Hay que hacer un acuerdo con ellos, como propone Leopoldo Monzón. Es decir, hay que sentarse y decir, bueno, esta concesión, nosotros tenemos el derecho, pero ya ustedes están acá y abajo. ¿Qué condiciones van a estar? Vamos a firmar contratos. El precio que se va a pagar por ese mineral ni siquiera lo tenemos que negociar porque entras al celular y la Bolsa de Londres te va a decir cuánto cuesta el bendito mineral, porque los precios son internacionales en este momento. Pero hay determinadas reglas y condiciones que hay que cumplir, ambientales, laborales, ¿no es cierto?, de pago de tributos, y buscar un entendimiento que le va a convenir a las empresas que son titulares de las concesiones porque van a ampliar su explotación y le va a cambiar la vida y le va a dar tranquilidad a los informales hoy que pasarían a ser como socios de las empresas titulares de las concesiones. Por Dios, es posible encontrar soluciones. Pero yo creo que esas soluciones tenemos que buscarlas horizontalmente, en el entendimiento entre los empresarios. Ayer ha estado acá uno de los dirigentes más importantes, Máximo Franco Becker, de los mineros informales. Ustedes lo han escuchado. El señor no es ningún delincuente, el señor es un empresario que quiere hacer un acuerdo con los otros empresarios. Ya ha hablado como gringo. Ha dicho esto, lo dijo en castellano. Los gringos dicen, todo tiene, en la vida, en los negocios, tiene que ser todo win-win. Todos tienen que ganar. Gana tú, gana yo. Y eso es lo que ha dicho ayer. Esto tiene que ser ganar, ganar. Van a ganar las grandes empresas, las medianas empresas, los titulares de las concesiones, pero también van a ganar ellos. Pero la fórmula tiene que ser un entendimiento, porque si nos sentamos a esperar que los políticos decidan, aparte de la corrupción que atraviesa cada decisión que los políticos toman, no vamos ni a la esquina. Y no podemos esperar. El mineral está ahí enterrado, necesitamos sacarlo, necesitamos ponerlo en valor, necesitamos usar la riqueza que ese mineral trae consigo para transformar la vida de los peruanos. Y eso es otra discusión. Y esa es otra discusión. Hay que hacer montones de cosas en relación al puerto de Chancay. Vamos a esperar que las haga el Ministerio de Transportes, el nuevo ministerio que quieren crear de infraestructura, el Ministerio de Vivienda. Lo que tendrían que hacer es crear una zona económica especial y no meterse y dejar que la iniciativa de los grandes inversionistas, de los empresarios peruanos y extranjeros, de los emprendedores se encarguen de hacer lo que hay que hacer en el Perú. Que los señores del Estado no se metan y dejen hacer. Bueno, se van a quedar sin negocio, pero se lo merecen. Se lo merecen por lo mal que han hecho las cosas. Pero yo no quiero terminar hoy sin hacer una invocación a la gente de la Sociedad Nacional de Minería. Esto es posible de arreglarse. ¿Que va a significar sacrificar un porcentaje de sus ingresos? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Pero ¿vale la pena o no vale la pena? ¿Vale la pena o no vale la pena? Que podamos mirar el futuro de una manera diferente y no lleno de ansiedad como se está mirando ahora con respecto al futuro, porque esto tiene consecuencias políticas, ¿no es cierto? Cuando hay ese nivel de confrontación, de enfrentamiento, de guerra, tiene consecuencias políticas, porque desestabiliza al país. En fin, vamos a hacer esfuerzo porque esto ocurra, porque esto suceda, por resolver los problemas, por dejar de llorar sobre lo mal que lo están haciendo los políticos y de quejarnos de todos los problemas que no podemos resolver y tomar las riendas y resolverlos. Yo creo que es absolutamente posible.